Bien, vamos volviendo a nuestros acentos, porfa. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Echamos de menos este momento, ¿no? Como llevamos ahí algunos un mes, algunos más tiempo todavía que no nos vemos, entonces queremos hablar, queremos ah, realmente volver a este tiempo tan precioso que tenemos aquí, ¿no? Así que nada, yo también echaba mucho de menos a este momento. Os pido un poco de silencio. Bien. Quisiera empezar este momento con una anécdota que pasó cuando mi hijo perdón, ¿puedes bajar un poquito? No sé, para mí aquí, no sé. Estoy escuchando muy alto. Para mí, digo. ¿Vale? Gracias. Una anécdota sobre mi hijo que tiene 7 años. Hoy se llama Nicolás. En la ocasión tenía casi 3 años. Estábamos ahí en Brasil y en un supermercado y la parte baja del supermercado, que es el aparcamiento, tenía también un baño y fuimos mi hijo y yo al baño y estaba yo después lavando mis manos y mi hijo estaba aquí justo al lado y le he dicho, mira, quédate ahí. Y de repente, cuando termino de lavar mis manos y de secar mis manos, ya no veo a mi hijo. Y me quedé así desesperado. Empecé a buscar, salí del baño, yo vi que no estaba en el baño, salí del baño, empecé a buscar por todo, porque era un aparcamiento, tenía incluso algunas tiendas por debajo del supermercado. Empecé a buscar, la gente empezó a ayudarme porque... bueno, ahí en Brasil es un poco diferente de aquí en términos de seguridad, ¿no? Y me quedé desesperado. No sé si ya has tenido alguna experiencia de perder a su hijo en una multitud o en algún momento así. Y empecé a buscar y la gente ayudándome y fueron algunos minutos hasta que me di cuenta que había bueno, claro, que él podía haber subido la rampa para el supermercado. Subí la rampa corriendo, llegué a la gente de seguridad que estaba ahí. Le pregunté y me dijo, mira, yo he visto un niño pasando por aquí ahora. Y luego corrí muy desesperado con mi corazón así latiendo muy fuerte. Y luego vi a mi hijo junto con mi esposa y esto así me quedé mucho más aliviado. Le regañé obviamente aunque tenía 2 años solo de edad. Pero también ha sido culpa mía. Debería haber visto, pero me distraí por un momento. Y es interesante. Yo estoy contando esta historia, no es tanto por la historia o por la anécdota en sí, pero sí porque todas las historias que tienen de verdad una emoción, de alguna manera tienen los personajes, tiene un conflicto, tiene algo, un problema, una situación que puede que sea muy difícil de resolver y luego hay un final feliz, ¿no? Una buena historia, ¿no? Queremos que haya una solución para el problema. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre una historia improbable, emocionante, que es la historia del Evangelio. El Evangelio. ¿Ya te has preguntado alguna vez qué es el Evangelio? Si alguien te pregunta, mira, ¿qué es el Evangelio? ¿Sabes cómo explicar? El Evangelio es esto, ¿no? ¿Sabrías responder si alguien te lo preguntara? Y para algunos esta palabra puede ser nueva, para otros tal vez muy conocida. Y es interesante porque Martín Lutero dijo que necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Es la historia más importante del mundo.
No estamos hablando específicamente, aunque sí son los evangelios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde hay los biógrafos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí que son los evangelios, pero el evangelio es la historia de Jesús, pero de alguna manera podemos ver el evangelio en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad. Para empezar, el evangelio significa buenas nuevas. Yo sé que mucho de lo que voy a decir aquí ya lo sabes. No pasa nada. Hay que recordar, ¿vale? Es súper importante. Es una buena noticia que nos fue dada por Dios, no un buen consejo. Que significa que si yo tengo un amigo que está usando drogas y le digo, mira, esto le va a hacer muy mal, le va a hacer daño, por favor, deja las drogas y no, por favor. Este es un buen consejo. El evangelio no es un buen consejo, son buenas nuevas, son buenas noticias dadas por Dios para nosotros. Entonces yo no compartí el evangelio con esta persona exactamente. A veces lo que hacemos, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios. Si tienes la Biblia ahí, si no tienes en el móvil, hay una Biblia en estas mesitas si queréis, ¿vale? El Nuevo Testamento, abrir la Biblia o si no, solo escuchas también. 1 Corintios, capítulo 15 y los versículos de 1 al 4 vamos a leer. Primera Corintios, capítulo 15. Dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Yo he leído este texto, no es una predicación expositiva, es temática. Vamos a hablar sobre el Evangelio, vamos a volver en este texto, pero quisiera recordar un texto de la Biblia que está en Eclesiastés, que dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Él no puede vivir con lo que es pasajero, fugaz. Quiere algo que dure para siempre. Está en su estructura, está en su ADN. Y es verdad que todo lo que es efímero, pasajero, no le satisface plenamente. Aunque buscamos cosas pasajeras para satisfacer algo, este deseo, este vacío, este anhelo del alma, todo ser humano tiene este anhelo de redención debido al mundo caído en el que vivimos. Y cuando hablamos de redención parece una palabra muy religiosa, ¿verdad? Pero cuando la gente generalmente no usa esta palabra, pero cuando cambiamos la palabra redención para solución, podemos llegar a algo un poquito más parecido con que la gente tiene esperanza y está en el pensamiento de las personas, ¿verdad? Así que cuando vemos las películas, no sé si te has fijado que, no voy a decir 100%, pero probablemente 99, 98% de las pelis tratan de redención de alguna manera. Debido entonces, no importa el género, no importa no sé cómo se dice, el estilo. Normalmente la historia presenta un personaje que pasa por algún dilema, algún problema, alguna dificultad. Muchas veces parece que no se resuelve y nos quedamos nerviosos en algún momento y pensamos, pero al final hay redención. Normalmente es así, porque la gente piensa en historia, aunque no conoce el Evangelio, muchas veces piensa en historias basadas en el Evangelio sin darse cuenta de que este Evangelio también está de alguna manera
en nuestro ADN. La gente en general busca la redención o la solución. Entonces el hombre va a intentar rellenar este vacío. Y estamos hablando aquí, ¿qué es el Evangelio? Pero para llegar en él, hablamos del hombre. Para rellenar este vacío de la eternidad, entonces estamos hablando que el hombre va a poner ahí muchas cosas, como por ejemplo el dinero. El primer hombre multimillonario estadounidense, John Rockefeller, le preguntaron una vez, ¿cuánto dinero es suficiente? Y su respuesta fue, solo un poco más. Solo un poco más. Otro ejemplo, alguien que dice, el gran problema es que aún no he conocido a mi media naranja. Cuando yo conozca a mi media naranja, todo va a cambiar en mi vida. Pero la sensación de vacío sigue siendo la misma. Otro ejemplo, el hedonismo. Hoy voy a salir, voy a buscar a alguien para tener sexo sin compromiso y ya, y listo. Pero el día siguiente se despierta con un vacío muy grande en su corazón. El problema es que intentamos rellenar un vacío de la eternidad con cosas efímeras, pasajeras. Personas, por ejemplo, un sinfín de ejemplos, personas viciadas en trabajo y que encuentran en el trabajo esta cosa alienante para quedarse ahí, pero no rellena el vacío del alma. O quizás algunas personas, es muy común hoy, personas que se cierran dentro de sus casas el fin de semana entero y viendo y mirando series y mirando películas y comiendo palomita y comiendo pizza, y llega el fin del domingo y percibe que aquello no le llenó y está vacío todavía. Y tantos otros ejemplos que podríamos dar para hablar que dentro del corazón del hombre hay un vacío. Pero entonces, ¿qué puede rellenar este vacío? Y entonces vamos a la creación. En Génesis, en la Biblia, Dios creó todas las cosas y creó al ser humano a su propia imagen y semejanza, y todo estaba muy bien. Pero también dice la Biblia que el episodio de la caída del hombre, el hombre metió la pata, el hombre se rebela contra Dios haciendo las cosas a su manera, de su manera, elige vivir bajo su propio riesgo y se aleja de Dios. La muerte entra en el mundo a través de esta actitud, de esta acción de Adán y Eva. El hombre resuelve independizarse de su Creador. Y ahí está el problema. Y es interesante porque este pecado viene y es una semilla que está en toda la humanidad. Este mal es hereditario. No hay, por ejemplo, que enseñar a un niño a hacer lo que está mal, ¿verdad? Ya nace sabiendo lo que es, o de alguna manera lo que tenemos que hacer es enseñarle muchas veces para que sepa hacer lo que es bueno, y muchas veces, porque en su HD, en su ADN ya viene la semilla del pecado. Esto es muy sencillo de notar. Y en el mundo hay personas siendo oprimidas, esclavizadas. El problema de la trata de personas, guerras, hambre. ¿Por qué existe tanta cosa mala, tanto sufrimiento en el mundo hoy? La respuesta del Evangelio es el pecado, que hace una separación entre Dios y el hombre. Y luego, al hablar de la caída, necesitamos volver a nuestro Creador y hablar de que nuestro Dios es un Dios totalmente santo. Y cuando decimos totalmente santo, esto significa que Él es moralmente perfecto, que es alguien cuya santidad tiene una justicia perfecta, no hay pecado en Él. La palabra habla también sobre una clase de ángel, que son los serafines, que según la Biblia están alrededor del trono de Dios, adorando a Dios día y noche y diciendo: santo, santo,
santo es el Señor. Y ahí estamos delante de un Dios que es totalmente santo y delante de un hombre que es pecador y que por un pecado su ADN, su naturaleza fue corrompida totalmente y hay consecuencias enormes cuando vemos todas estas cosas. Ahora, fijaos, ¿cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios que es justo y que demanda que ellos sean punidos por este pecado? Porque Dios es justo. Mira, algunos de nosotros a veces nos quedamos pensando así, mira, pero si Dios es amor, ¿cómo va a punir a alguien que es pecador? Dios es amor. Pero mira, ¿no estarías de acuerdo conmigo que si estás delante de un juez y tiene una persona que cometió un crimen y este juez simplemente le dice, mira, yo sé que tú has cometido todas estas cosas malas, que has cometido, que has asesinado a esta persona, que has abusado de estos niños, que has hecho esto y esto y esto y eso, pero no pasa nada, yo te perdono. ¿Qué pensaría de este juez? ¿Qué pensarías tú de este juez? Obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Así que cuando nos preguntamos cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con Dios que es justo, la respuesta es Jesucristo. Jesucristo. Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios hizo algo milagroso, increíble, fascinante para salvar el hombre. Y aquí quiero citar Juan capítulo 3, versículo 16. Voy a citar rápidamente, ¿vale? Que dice que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo conciliar la justicia y el amor? Sí, el hombre pecó, está apartado de Dios, merece, según dice la Biblia, la muerte, porque la muerte entró en el mundo, porque el hombre pecó y él necesita pagar el precio del pecado, él necesita ser punido por este pecado, según dice la palabra de Dios. ¿Y cómo fue que Dios resolvió esto? Obviamente esto no está en todas estas palabras en la Biblia, pero podemos conjeturar que en algún momento hubo un concilio en el cielo, pero esto, creo yo, ¿vale? Teológicamente fue antes de la fundación del mundo. No ha sido pillado de sorpresa, ¿vale? Dios ya sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. No ha sido pillado de sorpresa. Mira, wow, ellos pecaron y ahora ¿qué vamos a hacer? No, ya había un plan. Padre, Hijo, Espíritu Santo en el cielo, mirando, yo voy a crear, necesito rebosar mi amor, creando la humanidad, el universo, los planetas, etcétera, y tantas cosas de tanto amor que había en el corazón del propio Dios. Y luego al rebosar este amor creó el hombre a su propia imagen y semejanza, o sea, con voluntad propia, porque Dios tiene voluntad propia. Y luego este hombre se rebeló contra Dios y ahí en el cielo hubo un concilio antes de eso que probablemente ellos dijeron, mira, ellos se van a rebelar, pero tengo un plan. Te voy a enviar, mi hijo, para morir en el lugar de estas personas. Entonces Jesús vino. Jesús, según dice la palabra, es el Hijo de Dios, es la exacta expresión del ser de Dios, dice la palabra. Dice la Biblia que Jesús ya existía antes de la fundación del mundo y el mundo fue creado por Él. Y Juan capítulo 1 va a decir que Jesús también hizo parte, porque Él era la palabra cuando Dios creó el mundo por la palabra. Y Jesús estaba ahí. Y Jesús es la palabra. Y es la palabra que se encarnó y se hizo como hombre, siervo, como uno de nosotros. Vivió una vida perfecta. Entonces, y luego,
claro, jamás viviríamos una vida tan perfecta como la de Jesús, que fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Él fue voluntariamente hasta la cruz, voluntariamente. Él hizo esto por tu pecado y por mi pecado. Era nuestro lugar. Era mi cruz. Yo debería, y nosotros todos merecemos, según dice la Biblia, una separación de Dios por el pecado. Porque en el momento en que un Dios santo se relaciona con un hombre pecador, va a reducirnos a polvo. Porque la santidad de Dios, que es luz, las tinieblas del pecado no pueden resistir a la luz de un Dios que es totalmente santo. Y para resolver esto, Él envió un hombre, porque tendría que ser un hombre y no solo Dios. Un hombre que vivió perfectamente y que fue nuestro sustituto ahí. Y en la cruz, nuestros pecados cayeron sobre Él, y toda la punición de un Dios santo y justo cayeron sobre su Hijo. Y antes de morir, Él gritó: está consumado, está terminado. El precio fue pago. Y todas las personas que acepten el sacrificio de Jesús, desde este momento hasta el momento en que los días de hoy y todavía las personas que van a nacer y que acepten a Jesús y este sacrificio de Jesús, son salvos en Jesús. Esto significa que Dios apaga nuestros pecados y nos da una vida nueva en Él. Tú y yo estamos en deuda con Dios a causa de nuestro pecado. Es como si tuviéramos, no sé, un billón de euros y tenemos poco dinero en la cuenta y deberíamos vivir no sé cuántas vidas para poder pagar todo esto. Y viene Jesús y dice: mira, yo pagué el precio por ti. Es como si rascase un escrito que estaba al respecto de nosotros, que estábamos debiendo algo. Él rasga y dice: ahora yo te he salvado. Yo he comprado con mi sangre, con mi propia sangre. Fue completamente pago el precio del pecado, el salario del pecado, que es la muerte. Pero en la cruz Dios tomó entonces nuestro lugar. En la cruz Jesús cargó nuestro pecado y recibió la ira santa de Dios que merecíamos nosotros, y redujo entonces a cero nuestra deuda. Murió, pero al tercer día resucitó, y después de algunos días ascendió al cielo, asentó a la derecha de Dios, y dice la palabra que un día Jesús volverá. Este es el Evangelio. El cristiano es la única persona que dice que va al cielo, no por ser justo, no por ser bueno, porque cualquier otra religión en este mundo, inventadas por los hombres, cualquier otra religión va a decir: mira, tú vas a conseguir el favor de la divinidad si se porta muy bien, si eres una persona buena, si haces el bien. Y entonces vemos el ejemplo mayor de la Biblia cuando Jesús fue crucificado y había un criminal justo a su lado y otro del otro lado, y uno de ellos dijo: mira, y dijo a Jesús: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: aún hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando estemos en la presencia de Dios, un día vamos a encontrar a esta persona, ¿vale? Que no hizo nada de bueno en la tierra. No sé si fue un asesino, un abusador de niños. Yo no sé qué hizo. Lo único que sé es que la palabra dice que su vida no era buena, pero Jesús le dijo: mira, vas a estar conmigo en el paraíso, porque te arrepentiste. Esta es la gracia escandalosa de Dios. Y estamos hablando del Evangelio de la gracia de Dios.
La cruz es la mayor expresión del amor de Dios por nosotros. El Evangelio es la historia de un Dios que se importa, que entra en la historia, que se vacía, que se disminuye al punto de ser un ser humano como nosotros, para vivir, para morir, para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra salvación. Hay una frase en el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis que dice: yo solo creo en el cristianismo porque jamás esto podría haber pasado en la cabeza de alguien. ¿Cómo alguien va a imaginar a un rey que muere y que su muerte es la celebración de la victoria? ¿Quién podría ser tan creativo al punto de crear este enredo del Evangelio y pensar que tú y yo creemos en un Dios que murió, pero que al tercer día venció la muerte y que nació de una virgen? ¿Sabes? Cuando comprendemos el Evangelio, es cuando pensamos, esto es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. Me está diciendo que solo creer en Jesús, que vas a tener la vida eterna, que solo creer en esta historia que me estás contando, que es el Evangelio, y a partir de ahí yo voy a poder vivir una vida diferente. Y es tan sencillo que es entonces tan difícil para nuestras mentes religiosas aceptar eso. A veces pensamos, pero yo no voy a la iglesia, pero tal vez tu mente sea religiosa. Porque estás pensando, si yo agrado el divino a Dios, entonces voy a recibir el favor de Dios. Pero hacemos cosas buenas, sí. Tenemos que vivir de una manera distinta después que aceptamos a Jesús. Pero no vivimos o no hacemos buenas obras, no intentamos ser siervos de la gente, no hacemos cosas buenas porque queremos un lugar en el cielo. Hacemos cosas buenas porque somos del cielo. Entonces, Él nos ama tanto y te ama tanto. Y quisiera también leer Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Que dice, a la verdad, aquí Pablo diciendo para los romanos, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, o sea, todos los que no son judíos. Mientras que no creemos en Jesús, ese poder del Evangelio no va a manifestarse en mi vida e en tu vida. No estás salvo. La Biblia va a decir que Jesús es grande. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice también que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El Evangelio no es una historia más. El Evangelio siempre requiere una respuesta de nosotros. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar al Evangelio? Y aquí quisiera ir terminando, finalizando este mensaje, pensando que hay dos cosas importantes. Yo he predicado hoy por la mañana también en otra iglesia aquí de Granada, en Reconciliación, sobre hacer discípulos. Y una palabra que ya he dicho aquí, que el hermano Andrés, que es un hombre que dedicó su vida para ayudar a la iglesia perseguida, principalmente aquí en el comienzo con su Volkswagen Escarabajo, se dice, entrando en países comunistas aquí de Europa, en los años donde tenía realmente ahí muchos países comunistas. Él entraba con su cochecito ahí
con muchas Biblias y fue conocido como el contrabandista de Dios. No me acuerdo su nombre real no es hermano Andrés. Esto es un nombre para esconder un poco por el hecho de que él es una persona perseguida también por el hecho de ayudar a personas fuera en muchos países del mundo con esta organización Puertas Abiertas que él fundó, él plantó o él empezó esta organización. Y él dijo algo muy importante. Hay dos cosas que son las dos cosas más importantes en este mundo. Dos cosas más importantes en este mundo. La primera es convertirse en un discípulo de Jesús o un seguidor de Jesús. La segunda es hacer discípulos de Jesús, es compartir el Evangelio. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás. Si todavía estás en la puerta de fuera y estás mirando y pensando, yo no sé si voy a entrar por esta puerta del Evangelio. Yo no sé si realmente esta historia es verdad. Quiero escuchar más. Puede hablar conmigo después, con algunas personas aquí de nuestra iglesia, de la comunidad. Pero tal vez estés mirando desde la puerta de fuera y estés diciendo, mira, yo quiero aceptar, yo quiero creer en Jesús. La Biblia dice que solo el hecho de creer en Jesús nos hace hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios, hijos adoptados pero verdaderos de Dios. El Evangelio nos hace esto. Entonces la primera cosa sería pensar si ya he respondido a la pregunta, yo soy un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Y si tu respuesta es no, te quiero invitar a orar conmigo. Y ya vamos a orar a este respecto. Pero también quiero invitar a todos aquellos que ya aceptaron a Jesús, ya aceptaron el Evangelio, pero todavía tienes miedo de compartir este Evangelio. Me gusta una frase de Dwight Moody, un pastor, que dijo en un momento que predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, es lo mismo que un mendigo se dice, ¿no? Que vive en la calle, un mendigo hablando para otro mendigo dónde encontrar el pan. ¿Sabes qué? Es interesante, pero antes de terminar necesito hablar algo sobre una anécdota también. Hemos vivido en Ecuador por 3 meses, ha sido un tiempo precioso, pero muy rápido ahí. Y ahí hemos hemos participado de un curso de misiones transculturales. Había una chica que estaba haciendo sus prácticas en una iglesia, que no voy a decir la denominación, conocida de algunos tal vez, y que hacía un trabajo maravilloso, maravilloso, porque había algunos refugiados que venían de Colombia en un momento muy difícil y estaban entrando en Ecuador, allí, por las fronteras, y ellos hacían un trabajo muy bonito, porque llegaban a la gente, daban comida, daban ropa. Y no solo esto, ellos hacían algo como talleres para que la gente pudiera empezar a trabajar en alguna cosa, ¿no? Y era algo muy bonito lo que estaban haciendo en este trabajo, en el local de la iglesia, y con este deseo de alcanzar a la gente de esta manera y mostrar el amor de Dios. Pero en un determinado momento que esta nuestra amiga, que era también alumna de este curso que estábamos participando, estaba ahí, ella quería compartir el Evangelio con una persona porque sintió una apertura, pero luego fue impedida por alguien que dijo, mira, no, aquí no predicamos el Evangelio, ¿vale? No predicamos el Evangelio, hay que cuidar, no queremos ser proselitistas, no queremos hacer proselitismo. Yo creo que esta persona no sabe qué es exactamente el proselitismo,
Porque proselitismo es forzar a través de la violencia a hacer con que una persona crea en lo que tú crees. Esto es proselitismo. Es predicar que el cartel de mi iglesia es más importante que el evangelio. Este es proselitismo. Pero predicar a Jesús no es proselitismo. Tienes que decir al mundo que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y no debemos tener miedo de esto. Y es interesante que a veces queremos expresar el amor de Dios, pero no predicar. Algunos hacen lo contrario. Predican el amor de Dios, pero no viven el amor de Dios. Las dos cosas son muy equivocadas. Y hacen con que la gente que está ahí fuera no comprenda bien. Porque yo estoy dando el pan para alguien, pero digo, no, perdón, te doy el pan, pero no voy a decir dónde es la panadería. ¿Y esto qué es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es el primogénito de entre los muertos? ¿Quién es aquel que venció y que vive en mí, que vive en ti, y que debemos predicar con valentía, mismo sabiendo que estamos en una generación secularista, pluralista, relativista y tantos ismos más? Aceptar el evangelio y anunciar el evangelio. No te creas en la frase que es atribuida y no necesariamente es así. A Francisco de Asís, un hombre que vivió una vida muy interesante, y que es atribuida a este hombre que dice así: comparte el evangelio y si necesario utiliza palabras. No es si necesario. Querigma, que es la palabra. El mundo fue creado por la palabra. El mundo fue creado por la palabra es Jesús, Jesús es la palabra encarnada. Estoy hablando palabras que pueden quedar en tu corazón y que están transformando, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios y es la palabra que transforma. Al fin y al cabo, nuestro testimonio sirve de trasfondo, obviamente, pero es el evangelio predicado que va a hacer con que la gente cambie y que sean transformadas por Jesús. Tú y yo necesitamos predicar el evangelio. Y te quiero preguntar una cosa muy provocativa. ¿Cuál fue la última vez que has predicado el evangelio a una persona que no conoce a Jesús, que no conoce a Cristo Jesús? Romanos capítulo 10, 14, 15 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por oír, escuchar la palabra. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y quisiera traer esta invitación a ti. El evangelio, que es Jesús, es para ser vivido, o mejor, es para ser creído, es para ser vivido y es para ser anunciado. Antes necesitamos creer. Si creemos, necesitamos vivir conforme el evangelio, el amor reflejado de Dios en nosotros para otras personas. Pero también necesitamos anunciar el evangelio. Y si no estamos en una de estas tres cosas, estamos en desobediencia a Dios. Piensa en tu vida. Si quieres aceptar a Jesús hoy, si todavía no has entendido totalmente, puedes hablar conmigo al final. Pero si te quieres empezar esa jornada, este camino con Jesús, quiero que hable conmigo una oración muy sencilla. Puede ser ahí en tu mente, en tu corazón, o susurrando, diciendo a Jesús:
Padre, Jesús, yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Yo recibo a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y recibo de ti el perdón de mis pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también si crees que no estás involucrado en la misión de hacer discípulos de Jesús, te quiero retar a que este año estés involucrado con una o más personas para hablar de Jesús y para compartir el Evangelio con estas personas. Señor, queremos pedirte, Dios, la valentía necesaria para realmente anunciar a los hombres que hay un Dios que envió a su propio Hijo y que demostró para nosotros el gran amor que jamás en este mundo hemos visto, tan gran amor al punto de enviar a su propio Hijo para vivir y para morir en la cruz y darnos el perdón de nuestros pecados. Señor, te damos gracias por tu gracia, porque no somos merecedores. Señor, devuélvenos la alegría de la salvación, como dijo tu siervo el rey David. Devuélvenos. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cuán grande es esta salvación y que estamos aquí solo por la gracia de Dios. Señor, ayúdanos a entender que no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Dios y de Jesús y del centro del universo, que es Jesús y que vive en nosotros y que murió por nosotros. Muchas gracias por tu Evangelio. Ayúdanos a recordar tu Evangelio todos los días, porque es solo tu Evangelio que transforma y no nuestra moralidad. Ayúdanos, Dios. Es lo que te pedimos, Señor, de todo nuestro corazón. Y oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.